Bonita exhortación, y sin más preámbulo, hermanos, vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra. Después de estas hermosas alabanzas, Señor, que hemos escuchado, nuestros corazones están ya listos, preparados para recibir tu palabra. Háblanos, por favor, Espíritu Santo. Inspiraste a los profetas, a los reyes, a los apóstoles que pudieron escribir este libro maravilloso. Ahora te pido que tú también nos hables. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. La serie que vamos a estar estudiando durante esta semana es Escogidos para Salvación. Y tú estás aquí, vuelvo a repetir, no por casualidad. Has sido escogido. Por eso Dios te trajo en este lugar. Por eso, hermanos, amigos, vamos a estar observando durante estos días. No sé qué pasa otra vez. Yo inspirado. ¿Ok? ¿No, mija? ¿Qué hago? ¿Lo golpeo? ¿Lo enciendo y lo apago? Ahí está, te lo paso. Perdón, hermanos. Yo no lo veo, ahí está. Ahí está. Bueno, yo no lo veía ya, no sé por qué. Vamos a ver se me congeló la imagen allá. Sí, vamos a ver. Ahí está. Bien, ahora sí. 7 secretos para la salvación. Y en esta noche vamos a estar observando el primer secreto, que es guarda tu corazón. Y lo vamos a analizar, apreciables hermanos, amigos, a la luz del inicio de la guerra entre Cristo y Satanás. Puedes observar aquí que Jesús y Satanás están luchando, están haciendo una fuercita, están peleando. Pero ¿por qué están peleando? ¿Por qué están luchando? Es por tu vida y por mi vida. La pregunta es, ¿con quién va a ganar? ¿Quién te va a ganar? Yo no sé si alguien por acá quisiera que Satanás al final gane tu vida. Esto sería imposible. Todos los que estamos aquí queremos que Jesús gane nuestra salvación. Por eso vamos a observar en estos 20-25 minutos cómo inició la lucha entre Cristo y Satanás. En un momento de la eternidad, Dios hizo una creación muy especial. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y diles. Aunque se está refiriendo del rey de Tiro, por el contexto de la Biblia vamos a observar que se está hablando de Lucifer. Entonces dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Quiere decir que cuando Dios creó a Lucifer, lo hizo perfecto, sabio y hermoso. Cuando un ángel quería contemplar cuál era la obra perfecta de Dios, bastaba solamente con mirar a Lucifer. De hecho, la frente amplia que tiene Lucifer denotaba en realidad una capacidad increíble. Él conocía los misterios y los secretos de Dios. Cuando un ángel quería conocer más de Dios, simplemente iba con él y él le daba sabiduría. Desde la planta de su pie hasta su cabeza, dice la Biblia, todo era hermoso. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Dios lo creó perfecto, sabio y hermoso? ¿Por qué? Bueno, dice el versículo siguiente: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Quiere decir que Dios hizo este ser especial, grande, porque tenía que proteger la gloria de Dios.
Cuando vas a observar la Biblia vas a encontrar que Dios es fuego consumidor. Entonces, Lucifer fue creado de una forma tan especial, con sus alas él podía cubrir esa gloria. Ahora, lo increíble de esto, queridos hermanos, amigos, es que los santos ángeles, cuando miraban allá en el monte donde Dios estaba, no solamente contemplaba la hermosura de Dios, sino viendo esa imagen como Lucifer con sus alas cubría su gloria. Era algo espectacular y glorioso. Pero tristemente viene el versículo 15, dice la Biblia: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. Todo iba bien, todo estaba bien. Pero llegó un momento en que en Lucifer se encontró esa maldad. Y la pregunta sería, ¿qué maldad hubo en él? Vamos a consultar al profeta Isaías, que nos da más luz interesante en el capítulo 14. Dice el versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora observen lo que dice el versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Quiere decir, queridos hermanos, cuando los santos ángeles llegaban a presentarse ante Dios y se postraban ante su majestad, su santidad, Lucifer empezó a codiciar la adoración. Y él levanta ese plan de construir su trono y establecerlo donde Dios estaba. Y dice la Biblia: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora, esta palabrita, el monte del testimonio, en el hebreo es Mogel, que se traduce como el monte del testimonio, monte de la reunión o monte de la asamblea. Y en la Nueva Versión Internacional dice el monte de los dioses. Nosotros como cristianos sabemos, a la luz de la Biblia, que hay tres deidades o tres personas que conforman la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Lucifer, al mirar que los dioses, o el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban sentados, él dijo: yo también quiero establecer mi trono, quiero sentarme. ¿Y cuál es la razón principal por la cual él quiso establecer allí su trono? Dice el versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren, queridos hermanos, en otras palabras, él quiso ser Dios. Yo no sé si eso te ha pasado a ti en un momento, pero a mí a diario casi me sucede. A veces me queda en la cartera 20 pesos y de pronto veo a alguien que saca su cartera puro billete de a 500 o de $100, y tú traes un billete de a 20 y sabes que tienes gastos. Entra en el corazón ese de eso, dicen: ¿cómo no fuera mío por lo menos la mitad de esto? Estamos codiciando. Lucifer, esto sucedió con él. Cuando los santos ángeles llegaban y se postraban ante Dios, lo adoraban, él codició la adoración. Ahora, yo me imagino, a la luz de lo que dice la Biblia, cuando él lleva su trono con el propósito de establecerlo en el monte donde estaba sentado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Cristo Jesús le dijo: y tú no puedes poner aquí tu trono. ¿Por qué no? Yo puedo, yo quiero ser como ustedes, como el Altísimo. Y Jesús le dijo: no, no puedes. Y ante eso, hermano, se desató la primera guerra, o el inicio de la guerra entre Cristo y Satanás. Vean lo que dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cristo Jesús, que es Miguel, luchó contra él, contra el dragón y sus demonios, y fueron expulsados, porque Dios no comparte la adoración con alguien más. Ahora viene una pequeña pregunta: ¿por qué Dios no permitió que Lucifer estableciera su trono ahí en el monte para ser adorado? Miren, si Dios hubiera permitido esto, ustedes y yo no estaríamos en el pecado, sufriendo, experimentando la muerte. Aunque esta pregunta aparentemente es sencilla, vamos a ver a la luz de la Biblia algo interesante. ¿Por qué Dios no permitió que Lucifer estableciera
su trono. Y voy a utilizar el libro de Éxodo 24. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Quiénes están en el cielo? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los querubines, y podemos decir. Dios está diciendo, mira, no vas a hacer imagen de los que estén allá arriba en el cielo. Y luego dice, ni abajo en la tierra, o sea, imagen de hombre o de algún animal. Y luego dice el texto bíblico, ni en las aguas debajo de la tierra. La pregunta sería entonces, nosotros no podemos hacer una imagen perfecta de Dios para adorarlo. Miren, cuando vemos las imágenes, entre comillas, la imagen de Jesús o Dios, en realidad así no es Él. Alguien por ahí se inventó, pensó cómo es Jesús y hizo esa pintura bonita. Pero suponiendo que tú eres un buen pintor y en la noche recibes la visita de Jesús y te despiertas con la imagen de Jesús o de Dios y lo empiezas a dibujar bien, lo llegas a pintar bien, te pregunto, ¿no puedes tú adorar esa imagen? Vean lo que dice la Biblia. Dios se manifestó a su pueblo de Israel después que lo sacó de Egipto, lo lleva al desierto en el monte Sinaí. Entonces le dijo él a Moisés, Deuteronomios 4:15, guardad pues mucho vuestras almas. En otras palabras, cuídate, por favor, cuida tu alma, cuida tu vida. Y sigue diciendo el texto bíblico, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen, figura alguna, efigie de varón o hembra. Quiere decir que cuando Dios se manifestó a su pueblo en el monte Sinaí, lo hizo en llama de fuego, pero no se acercó a ellos con alguna figura de hombre o mujer, porque sabía que su pueblo, al ver esa figura de hombre y de mujer, iban a hacer una escultura. ¿Y qué iban a hacer ellos? Iban a adorar la imagen. Entonces Dios no se presentó y le dijo a su pueblo, por favor, cuiden su alma, por favor, demasiado cuiden su alma, porque yo no me presenté ante ustedes con imagen, alguna figura, porque no quiero que hagan alguna escultura. Pero ¿qué pasa si un ángel se presenta ante ti? ¿Puedes adorar a los ángeles? Bueno, vemos a la luz de la Biblia la experiencia de Juan, el discípulo amado. Las escrituras dicen que el ángel Gabriel se presentó ante él y le mostró lo bello del cielo y los eventos que iban a acontecer en el futuro. Quedó anonadado Juan, que se postra de rodillas, y dice Apocalipsis 19:10, y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos. ¿A dónde lo llevó? Adora a Dios. Miren, no me gusta hablar de las iglesias de otras denominaciones, pero déjenme decirle que dicen que el Papa recibió el primado del apóstol Pedro. Por eso cada generación, cuando un Papa muere, le entrega al siguiente, o hacen el concilio y le entregan a ese elegido el principado de Pedro, y todo mundo lo adora y le llaman su santidad. Ahora, cuando vemos en la Biblia, vamos a encontrar en el libro de los Hechos capítulo 10 que Cornelio, un general, un principado del ejército romano, que la Biblia dice que era temeroso de Dios, daba limosna, en la noche tuvo una visión y el ángel le dijo, mira, llama al apóstol Pedro, él te va a revelar todas las cosas. Así que Cornelio va, manda por Pedro, y llega Pedro, y cuando el apóstol Pedro entra atraviesa la puerta, dice el libro de los Hechos que él se arrodilló. La pregunta sería, ¿Pedro aceptó la adoración de Cornelio? Dice el versículo, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. ¿Qué dijo Dios? No te hagas imágenes de cosas alguna que estén en los cielos ni en la tierra. Ahora vamos a regresar a la pregunta, ¿por qué Dios no permitió que Lucifer pusiera su trono para ser adorado? Dice el versículo 5 de Éxodo 20, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y ¿qué más? Celoso. Miren, esta es una palabrita que ustedes y yo conocemos. Una ocasión estaba en la casa y tocaron la puerta. Abre mi esposa y era la hermana Margarita. Y la hermana Margarita dice: pastor, hermana, yo quiero hablar con el pastor, estoy ahorita en angustia. Y mi esposa me dice: ¿sabes qué? Viene la hermana Margarita y está en angustia, quiere hablar contigo. Y la hice pasar y empezamos a platicar. Pastor, mira, yo estaba trabajando en Palenque, Chiapas. Pastor, mira, mi esposo trabaja aquí. Pero en la mañana yo vine a la ciudad y pasé en el centro, en la plaza de la ciudad, y a lo lejos vi una parejita que estaban sentados y la dama le estaba acariciando el cabello y el cutis del varón. Pero yo vi la imagen como que se parecía a mi esposo. Y cada vez que iba acercándome hacia la parejita, pastor, yo empezaba a sentir algo en mi interior, como que quería llegar a mi corazón y salir de mi boca. Y me iba acercando más, pastor, y cuando veo, era mi esposo. Y yo le dije a hermana: ¿qué sentiste? Pastor, un celo tremendo, que lo que hice, agarré del pelo a la señora, lo azoté, empecé a insultar a mi esposo, etcétera, hizo un escándalo. Y le dije: hermana, ¿por qué hiciste eso? ¿Saben lo que ella me contestó? Pastor, es que el esposo no se comparte con alguien más. La esposa no se comparte con alguien más. Cuando hay una infidelidad, ¿qué siente el ser humano? Un celo. Bueno, esto siente Dios cuando alguien adora a otro ser que no es Él. Él es celoso, porque la adoración Él no lo comparte con nadie más. La adoración es solo para Él. Y cuando Lucifer lleva su trono para ser adorado, el cielo se enojó. Hubo una guerra y él y sus demonios fueron expulsados, porque la adoración Dios no lo comparte con nadie más. Hay una razón más. Vean lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ahora vean lo que dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Lucifer fue creado. ¿Por qué nosotros adoramos a Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús no tiene principio ni fin, y Lucifer fue creado. Ahora, ante esto, la guerra es trasladada aquí en la tierra. El Dios de los cielos tuvo un pueblo que creció en Egipto, lo saca y lo lleva al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, fíjese lo que le dijo en Éxodo 25:8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vemos aquí el anhelo de Dios de estar en el centro de su pueblo para que su pueblo le adore. Y Él le da la medida a Moisés y empieza Moisés a construir el santuario. Hay 3 departamentos. El atrio, a manera de información, que estaba el altar del sacrificio, donde mataban a los corderos, a todos los animales que Dios había pedido. Después estaba el lavacro, donde el sacerdote se tenía que limpiar las manos, purificarse, para entrar en el departamento que es conocido el lugar santo y en el lugar santísimo. El sacerdote entraba aquí todos los días. Había 3 muebles: la mesa de los panes, el candelabro de oro con sus 7 brazos y el altar del incienso. Pero aquí estaba el lugar santísimo. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, porque después de que Moisés construyó el santuario, Dios se estableció aquí, en el arca del pacto. Y fíjese lo que le dijo a Moisés: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Quiere decir que el centro de mando estaba en el lugar santísimo. Cuando Lucifer observó que Dios literalmente habitó en su santuario, en su tabernáculo, él dijo: wow, allá en el cielo no logré establecer mi trono, pero aquí Dios está en mi territorio y yo voy a establecer mi trono. Porque Lucifer tiene una obsesión
sentarse al lado de Dios para que también lo adoren. Desgraciadamente le inspiró a los líderes religiosos, a los judíos, y empezaron a llenar el santuario de idolatrías, de esculturas idolátricas. Por eso encontramos en el libro de Jeremías que Dios estaba molesto, airado, dice el profeta en el capítulo 7, versículo 29. Porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. O sea, ensuciaron la casa de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Vamos a consultar al profeta Ezequiel. Fíjense lo que dice del capítulo 8, versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Dice la Biblia, entre la entrada y el altar, ¿cuántos varones había? Como unos 25. Sus espaldas le estaban dando al Dios de los cielos, o sea que ya no adoraban al Dios creador, al Todopoderoso, sino estaban adorando al sol. Había una escultura de Baal que era conocido como el Señor de los cielos, que era la representación exacta de Lucifer. Te voy a decir una cosa, queridos hermanos. Satanás tiene esa obsesión de sentarse donde Dios está para ser adorado. Cuando Dios observó que cuando Dios observó que los israelitas, su pueblo, empezó a adorar a esas imágenes, a la misma representación de Lucifer, Dios se molestó y le dijo a su profeta, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Por eso llevó a su pueblo esclavizado 70 años en Babilonia, porque cayeron en una tremenda idolatría. Déjame decirte, queridos hermanos, que a partir de aquí podemos observar esa lucha intensa entre Cristo y Satanás. ¿Se me apagó? Ay, bueno. Lo bueno que hay como 7 o 8 micrófonos. Bueno, sí. Ya va. Vamos a esperar tantito. Yo inspirado, ¿no? Aquí. Y se me va la voz, la señal. Ahí va. Bueno, sí. Bueno, sí, ahí está. Hasta se escucha mejor. ¿Qué les dije? Allá. Lucifer quiere se obsesiona el estar al lado de Dios para que lo adore. Ahora, queridos hermanos, miren, Cristo Jesús vino a esta tierra. Y en los evangelios dice que Él estuvo predicando 3 años y medio para que su pueblo se volvieran a Él. Pero tristemente lo rechazaron. Solamente un pequeño grupo, lo aceptaron a Él como Dios, como el Mesías y el Salvador. Cuando estaban en el templo, los discípulos le mostraron las piedras hermosas del templo donde un día Dios habitó. Y después de que le presentaron ese hermoso templo, Jesús dijo una lamentación tremenda. Fíjense lo que dice Mateo en el capítulo 23, en el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahora vean lo que dice el versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué quiso decir aquí Jesús? Que ese templo donde un día fue la morada de Dios iba a quedar desierta.
Por eso cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, hubo tinieblas, pero hubo un terremoto tan fuerte, tan poderoso, que el velo del templo, que medía 6 metros, fue rasgado de arriba hacia abajo, dando evidencia que un ángel enviado rasgó el templo. A partir de allí, hermanos, Dios ya no habita en un templo hecho por manos humanas, porque hemos contaminado la casa de Él. Y tú puedes decir, entonces, pastor, ¿no hay un templo donde Dios habite? Hecho de mano, no. Pero Dios sí tiene un templo. ¿Y saben cuál es el templo? Vean lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, ¿dónde está el templo de Dios? Está en nuestros corazones. Dios se acerca más a la humanidad, al hombre. Quiere estar en Él, está en Él. Y el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida. Pero escucha lo que te voy a decir. Si Satanás en el cielo intentó establecer su trono para ser adorado, no tuvo éxito. Pero en la tierra, donde observó que Dios bajó y se posesionó en su santuario, Él sí estableció su trono. Lo adoraron. Ahora, al ver Él que Dios está en tu corazón, ¿no crees tú que Él va a intentar también poner su trono para que tú le rindas tributo y adoración? Claro que sí. Porque Él tiene una obsesión. Donde Dios está, Él quiere estar. Así como tú adoras a Dios, Él quiere que le rindas tributo, adoración. Por eso Dios nos dice en el versículo 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es, porque Dios santifica nuestra vida. Ahora, queridos hermanos, amigos, yo no les conozco a ustedes, y me refiero especialmente a nuestros amigos que están conociendo la palabra de Dios y que están en esta noche. Yo no sé la vida que tú hayas llevado, que tú tienes, no sé el pecado en la cual tú te regocijas o estás metido, no sé. Pero una cosa yo sé y creo con toda firmeza, que el Espíritu Santo te trajo aquí. Porque por mucho tiempo tú le has servido al mal, al pecado, has estado en los vicios, llevas una vida desordenada y Dios te conoce, te trajo aquí. Y el único ser que puede expulsar a Satanás de tu corazón es el Dios de los cielos. Por eso tú estás aquí, porque hay un plan divino. Vean lo que dice ahora en la Sagrada Escritura y vamos a entender el propósito que Dios tiene para ti, para tu vida, para ti, querido hermano, amigo, amiga. ¿Cuál es el plan? En la segunda carta a los Corintios 6:17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el versículo siguiente dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es el propósito de Él? Es que tú te conviertas en su hijo, en su hija. Yo estaba estudiando la secundaria y ya estaba a punto de graduar. Nosotros tuvimos un compañero que él fue el hijo del presidente municipal de mi pueblo, allá en Oaxaca. Te estoy hablando en los años 90, cuando mi mamá me daba unos 10 pesos. Yo con ese 10 pesos podía comprarme una soda y una sabrita o una galleta. Pero el hijo del presidente llevaba a la escuela como 200, 300 pesos. Se daba el lujo de comprar tacos, invitar a sus amigos. Era el chico popular en ese entonces. Y nosotros decíamos: wow, qué bonito es ser hijo del presidente. Casi al finalizar, nuestro asesor nos dijo: muchachos, ustedes tienen que pasar al frente para decir qué carrera van a elegir, van a llevar, con la cual ustedes van a vivir el resto de su vida. Y nos empezó a pasar adelante, al frente,
Y mis compañeros decían, pues yo voy a ser maestro, abogado, doctor, enfermera, ingeniero, etcétera.